No, decir, toma nota para que no te vendan gato por liebre. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Daniel. Estamos bien por la hora, así que libro de Daniel, capítulo 9. Como texto central, y vamos a estar compartiendo algunos otros versículos, así que tome nota. Decía que tenés al lado, toma nota, o al que tenés atrás, decir, toma nota. No, decir, toma nota para que no te vendan gato por liebre. Amén. Amén. Qué feo ir a la carnicería y pedir asado y llegar a tu casa y encontrarte con una bolsa de falda, ¿no? Te metió el perro. ¿Qué hacemos? Ahí mismo agarramos la bolsa, salimos corriendo. ¿Qué me diste? Decía alguien que tenía al lado que no te vendan falda. Para eso, presta atención y toma nota. Amén. Precisamente el título de esta palabra es el resultado de tener una palabra revelada. Resultados de tener una palabra revelada es el título de esta palabra, del mensaje de hoy. Texto central, Daniel, capítulo 1 al 3. Y del 16, y después vamos a leer del 16 adelante, hasta el final, hasta el 19, para hacerlo. Daniel era un hombre que oraba 3 veces al día, así que imagínense esta oración larguísima. Pero vamos a compartir lo más importante y lo que creo Dios puso en mi corazón para poder bendecirnos en esta tarde. Amén. Libro de Daniel, capítulo 9, versículo 1 dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente. ¿Qué miró Daniel? ¿Cómo miró Daniel? ¿Cómo miró Daniel? Mira el que tiene al lado y decírselo a él. Mira que tiene al lado y decir atentamente. Yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías. Mirá el que tiene al lado y decirle, estaba leyendo la palabra de Dios. Atentamente estaba leyendo la palabra de Dios, decirle. Yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén. ¿En cuánto dice? ¿En cuánto? En 70 años. Versículo 3. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Versículo 4. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Vamos a leer el 5 también. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Vamos al versículo 16. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte,
porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio en todos alrededor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu ¿qué? Y haz que tu rostro resplandezca sobre tu ¿qué? Sobre tu santuario, asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas ¿qué? Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu ¿qué? Y sobre tu pueblo. Dale un aplauso a la palabra del Señor. Empieza el versículo 1, Daniel diciendo cronológicamente en qué tiempo y en qué periodo de la historia se encontraba. Por eso relata, dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Lo primero que hace Daniel es explicar en qué parte de la historia, en qué momento, bajo el reinado de quién, él habla estas palabras. Y si vemos el capítulo 8, nos damos cuenta, cuando usted lo lea, se va a dar cuenta que el que reinaba en aquel tiempo era Belsasar, en el capítulo 8. Pero rápidamente y sin una explicación, aparece en este capítulo 9 esta oración de Daniel bajo el gobierno de otro rey. Y vamos unos capítulos anteriores, y el capítulo 6, nos encontramos con la historia, la famosa historia donde Daniel fue arrojado en el foso de los leones, ¿se acuerdan? Y precisamente fue en ese tiempo, en el tiempo del rey Darío. Por eso es muy importante trabajar, estudiar y escudriñar la Escritura, porque a veces no hay un orden cronológico cuando leemos la palabra. Por eso a veces no podemos entenderla, porque para poder entenderla necesitamos hacer lo que Daniel hizo, y vamos a exponer en esta noche. Hay, por ejemplo, libros que están ubicados cronológicamente en la Biblia, fuera del marco histórico, y que no tienen una relación entre sí. Por ejemplo, después de Primera y Segunda de Crónicas, ¿qué libro viene? Soná. Está el libro de Esdras y Nehemías, un libro que cronológicamente no tiene nada que ver con la historia que habla en Crónicas, en Reyes y en Samuel, de cómo Israel pasó de jueces a tener su primer rey, a David, a tener su primer rey Saúl, a David, a Salomón, y después Roboán, y cómo se divide después el reino, y todas esas cosas están en estos libros. Y a continuación viene el libro de Esdras y Nehemías, que no sabemos por qué están ahí, pero si lo leemos a continuación no vamos a entender nada. Por eso creo que Daniel lo primero que hace en este versículo 9 es
explicarnos en qué momento de la historia y en qué periodo cronológico de la historia se encontraba cuando sucedió esto. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos me están entendiendo? Vamos al versículo número 2. En el año primero de su reinado, el reinado de Darío, yo Daniel miré, ¿qué dice? Atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías. Es decir, que lo que estaba haciendo Daniel, estaba estudiando la palabra de Dios. Podía el que tenía al lado decir, Daniel estaba estudiando la palabra de Dios, como lo hacemos vos y yo. Decía que tenía al lado, como lo hacemos vos y yo. Alguno va a decir amén. Alguno tal vez no va a decir nada. Recuerda el título, ¿cómo era? Resultados de tener una palabra revelada. Daniel estaba, después de explicar en el tiempo y bajo el reinado de quien él escribe esto, él estaba estudiando la palabra de Dios. ¿Cuántos aquí estudian la palabra de Dios? ¿Cuántos aquí se toman un momento para leer la palabra de Dios? ¿Cuántos aquí agarran la Biblia solamente los días de reunión? Gloria a Dios, ninguno. Bien. ¿Cuántos aquí hacen sus devocionales toda la mañana? Poquito amén. Ahí ya hubo poquito amén. ¿Cuántos hacen sus devocionales toda la mañana? Decía que tener al lado, si te levantás temprano para ir al trabajo, levantarte más temprano y abrir tu Biblia, que Dios te quiere hablar. ¿Cuántos dicen amén a esto? Es decir, mañana vamos a meditar sobre esto, a la mañana. No, es decir, mañana voy a meditar sobre esto. A ver si todavía este pastor no me está queriendo vender a mi falda por asado. Lo que Daniel estaba haciendo era escudriñar, estudiar atentamente la palabra de Dios. Y lo que recibe, estudiando, escudriñando la palabra de Dios, dice, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová el profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Daniel, en aquel tiempo, en ese periodo, estaba bajo el imperio medo-persa. El imperio medo-persa era el imperio que había atacado y destruido el imperio babilónico, y el imperio de Babilonia fue el que llevó cautivo ¿a quién? ¿A quién? ¿A quién? Sin miedo, dígalo. A los judíos. La reunión pasada habló un poco de esto, ¿no es cierto? Judá y Israel se dividieron en dos partes, pero el imperio babilónico fue el que llevó a la nación de Judá cautiva a Babilonia, aparte, a una parte. Lo que el imperio babilónico hacía cuando tomaba posesión de una ciudad, de un lugar, se llevaba todas las mujeres y los hombres que tenían letra, los hombres que estudiaban, los inteligentes, aquellos sabios, los buenos artesanos, se los llevaba. Y la gente que era de recursos bajos, la gente pobre, la gente que no tenía mucho conocimiento, no se preocupaba por esa gente, el imperio babilónico, sino que las dejaba que se dispersen por el lugar que ellos quieran. Pero cuando Nabucodonosor ataca Judá, destruye por completo la ciudad de Judá, entonces los que quedaron, que no fueron transportados, no fueron a la deportación de Babilonia, huyeron a otras ciudades y vivieron en otros lugares. Ahora,
termina el imperio babilónico y empieza la nación, los medos y los persas se unen como imperio y destruyen al imperio babilónico. Y comienzan a gobernar y a tomar el dominio y el control en aquel tiempo. Y esto quiere decir que todavía el pueblo de Israel se encontraba, el pueblo de Judá, la nación de Judá todavía se encontraba en cautiverio. Tocar que tengan algo y decir, todavía Judá estaba en cautiverio. Decirle no, todavía Judá estaba en cautiverio. Pero Daniel, al escudriñar la palabra de Dios, Daniel, al estar estudiando, meditando la palabra de Dios, recibe la revelación, una revelación que viene por una profecía y por una palabra que Jehová Dios le había dado. ¿A quién? ¿A quién le había dado Dios? ¿A quién? Miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿De que habló Jehová a quién? Cuando habla de desolaciones, está hablando del tiempo que Dios habló a Jeremías que la nación de Judá iba a estar en cautiverio. Y esto lo encontramos en Jeremías 25, 8, 11. Hay dos profecías en el libro de Jeremías acerca de estos 70 años cumplidos de los que Daniel habla. Y la primera está en Jeremías 25, 8 al 11. ¿Lo tiene? Dice, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré a todas las tribus del norte, dice Jehová. Las tribus del norte eran las dos tribus que formaban la nación de Judá. He aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor. Y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla en desolación, ¿qué dice? En desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría. Y hablaba de su pueblo, del pueblo judío, del pueblo de Israel, del pueblo de Judá. La voz de desposado y la voz de desposada. Ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta ¿en qué? Toda esta tierra será puesta ¿en qué? En ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Ahora vaya a Jeremías 29, 5. Y esta es una carta que el profeta Jeremías manda a Babilonia, a los ancianos. Cuando usted mañana trabaje sobre esta palabra, se va a dar cuenta que esta es una carta que el profeta Jeremías manda precisamente a Babilonia. Jeremías 29, 5 al 10 dice: edificad casas y habitadlas y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas. ¿Y qué dice? ¿Y qué dice? Y multiplicaos ahí y no os desmayéis, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová. Porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque en su paz tendréis vosotros paz.
Esto era lo que la carta que Jeremías le escribía a los que estaban en la cautividad. Y le decía: oren por aquella ciudad, multiplíquense, crezcan, reproduzcanse, coman del fruto de aquella tierra y pidan paz por esa nación, porque en esa paz ustedes también van a tener paz. Versículo 8 dice: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová, porque así dijo ¿quién? Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena ¿qué? Mi buena ¿qué? Mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Lo que precisamente había entendido, la revelación que Daniel había entendido, es que ya se habían cumplido los 70 años. Tocar al que tenía al lado y decirle: Daniel, estudiando en la palabra, le vino la revelación de que los 70 años ya estaban cumplidos. Ahora decirle con ganas que los 70 años ya estaban cumplidos. ¿Cuántos hasta aquí me están entendiendo? ¿Cuántos hasta aquí me están entendiendo? Dale un aplauso al Señor. Despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Cuando Jeremías escribía esta carta, estaba en Jerusalén viendo cómo estaba destruida y desolada. Por eso Dios necesitó de que un hombre estudiara y meditara en la palabra, para poder despertar, para poder revelar. Este hombre fue precisamente Daniel. Decía el que tenéis al lado: es importantísimo que tú trabajes escudriñando la palabra. Mire lo que dice Josué 1:8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios le dice a Josué: ya Moisés había muerto y Josué tenía una tarea muy importante de entrar a las tribus de Israel, a la tierra prometida. Y Dios le habla a Josué porque tenía muchos retos por delante, muchas luchas, muchas batallas todavía que enfrentar. Y Dios le habla a Josué y le dice: que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Le está hablando de la palabra. ¿De qué le estaba hablando Dios a Josué? ¿De qué Dios le estaba hablando a Josué? Podía que tenga no decirle de la palabra. Podía lo fuerte decirle de la palabra. Por eso Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Meditarás viene de pensar, viene de reflexionar. Decía el que tenés al lado: es importante leer la palabra
no como un libro más. Es importante leerla, pensar, escudriñar, reflexionar para poder entenderla. Uno de los grandes males en estos últimos tiempos y estos últimos años que vino sobre la iglesia fue precisamente la ignorancia en la palabra. La ignorancia en la palabra trajo mucha religiosidad a la iglesia. Y por causa de la religiosidad, muchos se apartaron del camino del Señor. Decir al que tenés al lado, en este tiempo voy a trabajar. Decirle con ganas, voy a trabajar en la palabra para arrebatar a aquellos que se perdieron por medio de la religiosidad y por medio de la ignorancia. Es decir, yo me voy a encargar de trabajar, de escudriñar, de entender. No, hay gente que no lo cree, de reflexionar en la palabra para despertar un espíritu que levante a los huesos secos. Hay alguien que se va a poner violento y que va a decir, yo me voy a levantar, voy a escudriñar, voy a estudiar la palabra. Mire, los judíos, los fariseos, conocían los maestros, los principales de la sinagoga conocían perfectamente la palabra de Dios. Y sin embargo, condenaron al Mesías. Tenían el conocimiento, pero había uno de los principales de la sinagoga que se llamaba José de Arimatea. A este se le reveló que Jesús no era como los otros decían, el hijo de un carpintero, el hijo del pecado. Así llamaban los fariseos a Jesús, pero si tú eres el hijo del pecado, tú has nacido en adulterio, tú eres el fruto de un adulterio. Este hombre que creía pide que después de que Jesús murió, pide tomar el cuerpo de Jesús y ponerlo en una tumba que a él le pertenecía y que él había comprado con su dinero. Si a este hombre se le pudo revelar que el Mesías, que el Cristo fue Jesús, siendo un maestro y un principal de la sinagoga, ¿por qué no a los demás? Aquellos que no tuvieron la revelación de que Jesús era el Cristo, de que Jesús era el Mesías, de que Jesús era el Salvador, crucificaron a Jesús. Decía el que tenía al lado, lo hicieron los que no tenían revelación. Es importante conocer la palabra, y en eso estamos trabajando. Pero muy importante es algo que Jeremías dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes. ¿Y qué? ¿Y qué? Y ocultas que tú todavía no conoces.
Por eso Pablo decía, la sabiduría de los príncipes de este mundo perece, pero Dios predestinó para aquellos que le aman cosas que ojo no vio ni oído oyó y que no han subido todavía al corazón de hombre. Estas son las cosas que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman y que se nos revelan por medio del Espíritu. Hay misterios ocultos, hay palabras ocultas. La Biblia no habla de revelación. El libro de Apocalipsis precisamente traduce revelación. Podemos conocer mucho de la palabra, pero si no tenemos la revelación de la palabra, nos volvemos religiosos. Voy a que tenga al lado y decir, yo no quiero ser un religioso. Ahora decirle con ganas, yo no quiero ser un religioso. Por eso los fariseos ponían carga, dice Jesús, que ponían carga sobre los hombres que ni ellos mismos podían cumplir. Por eso Jesús los llamaba hipócritas. Ustedes ponen carga pesada sobre la gente que ni siquiera ustedes mismos cumplen. Decía que tenía al lado, yo no quiero ser uno de esos. Igual, yo no quiero ser uno de esos. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá. ¿Cómo? Y algunas cosas te saldrán bien. 2 o 3 cosas te saldrán bien. Todo te saldrá bien y tu camino será prosperado cuando tú medites, cuando tú escudriñes, cuando tú realmente no tomes a la ligera la palabra, cuando tú le des la importancia que realmente se merece. Tocar que tenía al lado de decir, la mejor profecía es la palabra del Señor. Ahora deciré, para que tu camino prospere y todo te vaya bien, es decir, para que tu camino prospere y tu camino y todo te salga bien, hay que meditar en la palabra del Señor. A Dios no le gustan los vagos. Si hay que tener al lado, a Dios no le gustan los vagos. Ah, que no tengo ganas de leer. Pero sí tenemos tiempo para ver una película en Netflix. No tengo tiempo. Si tenemos tiempo para postear cosas en Facebook, en Instagram. Los jóvenes para mirar memes, chistes de risa. Decía que en esta iglesia no hay. Es muy fácil para nosotros justificarnos. Si hay que tener al lado, somos expertos en eso. Sí, decirle con ganas, somos expertos con eso. ¿Alguien va a decir amén? Miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. De que habían de cumplirse, de que ya era el tiempo, de que era el momento de que Jerusalén, de que Judá volviera nuevamente a Jerusalén,
esto es lo que literalmente está diciendo Daniel. Es decir, que cuando él comenzó a estudiar, cuando él comenzó a leer, a escudriñar la palabra, se le reveló que ya era el tiempo de que Judá volviera a Jerusalén. ¿Cuántos entienden esto? Es decir, que cuando Daniel comenzó a escudriñar la palabra, cuando Daniel comenzó a reflexionar en la palabra, cuando Daniel comenzó a estudiar la palabra, y no solamente esto, porque la revelación no viene solamente con leer, escudriñar y orar la palabra. La Biblia dice que Daniel era un hombre que oraba 3 veces al día a Jehová su Dios. Por causa de eso, él es echado al foso de los leones. ¿Se acuerdan o no? Pero Dios hizo que las bocas de los leones se cerraran, porque el Dios que Daniel servía no era un Dios chiquito. El Dios que Daniel buscaba 3 veces al día, ese Dios que Daniel tenía intimidad, ese Dios que Daniel servía, no era un Dios chiquito, sino que era un Dios grande. Hay que te han dado decir, el Dios de Daniel era un Dios grande. El Dios de Daniel, deciré, también es el nuestro. O alguien se tiene que poner violento, también es tu Dios. No vino la revelación solamente escudriñando y estudiando y meditando la palabra, sino que Daniel también era un hombre que tenía intimidad con Dios. Decía que te han dado la revelación de la palabra. Se conjuga en meditar en la palabra y tener intimidad con Dios. Decirle fuerte, y tener intimidad con Dios. Claro, Daniel recibe esta tremenda revelación, pero para Daniel no era una carga orar. 3 veces al día hablaba con Jehová su Dios. Y aun cuando se enteró que hicieron un complot en contra de él no cesó, él no dejó de orar a Jehová su Dios. Era un hombre de intimidad, era un hombre de oración, era un hombre que hablaba con Dios. Toca que tenía que decir, era un hombre que hablaba con Dios, era un hombre que tenía intimidad con Dios. Decía que tenía al lado, ¿cómo está tu intimidad con Dios? Porque muchos quieren grandes palabras, muchos quieren grandes revelaciones, muchos quieren grandes interpretaciones, pero orar es una carga. Me cuesta orar, me cuesta, pastor, tener que tomarme ese tiempo. Para Daniel orar no era una carga. Para Daniel hablar con Dios era un deleite, era un placer. Tocar que tener al lado y decirle, hermano, si para vos la oración es una carga, no, decirle con ganas, si para vos la oración es una carga, está fregado, hermano. Porque Dios no responde a aquellos que creen que hablar con Él es una carga. Dios habla con aquellos que le interesa, que tienen interés de hablar con Él. Por eso la palabra dice, acercaos a mí, yo me acercaré a vosotros. Tocar que te al lado y decir, la iniciativa tiene que ser nuestra. Es decir, tuya tiene que ser la iniciativa. Hay gente que dice, pastor, yo no sé cuándo me habla el Espíritu Santo, yo no sé cuándo hay una palabra de Dios, yo no sé cuándo si es de Dios o no es de Dios. Yo lo sé, el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, dentro mío, ya lo sé cuando recibí a Jesús, pero no sé de discernir la voz del Espíritu Santo.
No sé si es lo que siento o es la voz del Espíritu Santo. El indicio de no saber discernir cuál es la voz del Espíritu Santo es la falta de tiempo con el Espíritu Santo. Amén. El indicio de no discernir la voz del Espíritu Santo es la falta de tiempo de estar con el Espíritu Santo. Alguien tiene que anotar eso. Yo no sé, pastor, no sé cuándo el Espíritu Santo me habla. Cuando alguien me dice eso, ya me doy cuenta enseguida de que no tiene comunión. Quiere que Dios le hable, pero no quiere buscar a Dios. Decirle, si querés que Dios te hable, tenés que pasar tiempo con Él. No seas haragán, no seas perezoso, no seas vago. Pero quiero que Dios me prospere, quiero que Dios me bendiga, quiero que Dios me liberte de mis enemigos, quiero que me vaya bien, que me aumenten el sueldo, tener un buen trabajo, que Dios arregle las cosas en mi casa, que Dios toque a mis hijos, mi esposa, mi esposo. Queremos la bendición de Dios. ¿Cuántos aquí quieren la bendición de Dios? Decía que muchos quieren la bendición de Dios, pero pocos quieren al Dios que bendice. 2 amén, gracias por esos 2 amén. Bajitos, pero que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Fue un hombre que estudiaba, que escudriñaba la palabra, que tenía intimidad con Dios, recibe la revelación y es un hombre entendido en el tiempo que estaba viviendo. Otro de los grandes problemas de nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, es no entender, no comprender el tiempo en el que vivimos. Por eso estamos posteando, este macriato, este macrieto, pues de fulanito. Hablando mal de mengano, hablando mal de fulanito. Es que no sabe usted lo que me hace mi trabajo, pastor. Usted no sabe lo que es mi vecino. Usted no, porque no conoce a mi primo. Porque usted no conoce a mi mamá. Porque usted no conoce a mi hermano. Usted porque no conoce a la hermanita. Usted porque no conoce a fulanito. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Gracias por su amén. Uno de nuestros grandes problemas es no saber entender los tiempos en los que vivimos. ¿Cómo es posible que este hombre haya entendido el tiempo que estaba viviendo? Primera de Crónicas 12, 32, encontramos un grupo de personas. Primera de Crónicas 12, 32, encontramos un grupo de hombres ¿Lo tienen? De los hijos de Isaacar, ¿qué dice? De los hijos de Isaacar, 200 principales. De la tribu, de toda la tribu de Isaacar, solamente 200 principales. ¿Entendidos en qué? ¿Entendidos en qué? ¡Qué entusiasmo! Decía el que tenía al lado, ahora termina la reunión y vamos a ir a comer.
Mirá que Niaro decía, termina la reunión y vamos a comer. $200 principales entendidos ¿en qué? ¿En qué? En los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyos dichos seguían todos sus hermanos. De la tribu de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer. Estos 200 hombres eran hombres entendidos en el tiempo que estaban viviendo y sabían lo que el pueblo de Dios, lo que Israel necesitaba. Y como eran hombres entendidos en los tiempos en los que vivían, se unieron a David, comprendiendo y entendiendo que aunque todavía el reinado de David no estaba unido fuertemente, habían entendido de que Dios había levantado a David. Estos hombres entendidos en los tiempos, se juntaron a David, y por más que todavía Israel todavía estaba dividida, estos hombres entendidos se juntaron a David porque ellos entendieron que era lo mejor para el pueblo de Israel, que era lo mejor para su pueblo, que era lo mejor para su casa, para su gente. Solamente 200 hombres vino de la tribu de Isaacar. Pero cuando David gobernó en todo Israel, ya no hubo división. La tribu de Isaacar fue bendecida por esos hombres que fueron entendidos en qué. ¿Que fueron entendidos en qué? Decía que en el tiempo que vivían. $200 principales entendidos en los tiempos que sabían lo que Israel debía hacer, que sabían lo que era lo mejor para su pueblo, cuyos dichos seguían todos sus hermanos. Decía que te han hablado ser entendido en los tiempos. Entender el tiempo en el que vives. Decirle con ganas, entender el tiempo en el que vives no solamente va a traer victorias sobre tu vida, decirle. No, decíselo fuerte. No solamente va a traer victorias sobre tu vida. No sé violento y dile fuerte. No solamente va a traer victorias sobre tu vida, sino también sobre tu casa, sobre tu familia, sobre los tuyos, sobre tus hijos, sobre tu matrimonio, sobre tu familia que está apartada, sobre los que te rodean, sobre los que se acercan a ti. ¿Alguien va a decir amén? Pero para ser entendido, todos estos 200 hombres que fueron entendidos y se juntaron a David, a mí me dice que eran hombres que tenían intimidad con Dios y que escudriñaban la palabra. Porque Daniel tenía intimidad, escudriñaba la palabra, se le reveló, y conforme a esa revelación él entendió el tiempo que estaba viviendo. A veces nos queremos agarrar la cabeza y ponerla dentro de una morsa por no entender las cosas que vivimos. Me pasa a mí solo, yo sé que a usted no le pasa porque usted es un hombre como Daniel, una mujer como Daniel. Sufrimos grandes dolores de cabeza. Nosotros, como consecuencia, nuestra casa, nuestros hijos, nuestra familia,
por no entender. Decía el que está al lado, Dios prefiere que tú aprendas por instrucción y no por experiencia. Porque la experiencia, porque la experiencia trae consecuencias. ¿Te puede decir amén a esto? El verso 3, para terminar. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en qué. Perdón, Daniel, volvemos al texto central, a Daniel 9, verso 3. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en qué. En oración y qué. En oración y ruego. En ayuno. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Es decir, cuando entendió el tiempo que estaba viviendo, lo que estaba aconteciendo, que la palabra profética estaba cumplida, ¿qué comenzó a hacer? ¿Qué comenzó a hacer, Daniel? ¿Qué comenzó a hacer? A orar, decía el que tenía al lado, en la dirección correcta. Decía el de atrás, Daniel oró en la dirección correcta. Hay gente que dice, pero oro y no pasa nada. Estoy cansado de orar, pastor. Estoy cansada de orar. ¿Orás en dirección correcta? Y hay que tener al lado y abrir el ojo. ¿Tiene ojos lindos? ¿Tiene ojos lindos ese que te abrió los ojos? Lo único lindo, porque si vos le vieras la cara de acá arriba. Que a veces vamos en dirección contraria a lo que Dios quiere. A veces estamos orando en dirección contraria. A veces decimos, Señor, sácame de este problema, sácame de este pozo, sácame de esta crisis, sácame de esta dificultad. Dios dice, no, es que ese pozo, esa crisis, esa dificultad te va a formar, te va a preparar. Yo te estoy fogueando, te estoy preparando porque te voy a levantar. Porque voy a levantar tu llamado, voy a levantar tu ministerio. Por eso Romanos 8:28 dice, y los que aman a Dios, ¿cómo empieza? Y los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. ¿Las cosas buenas solamente? No, los que amamos a Dios, las cosas buenas, pero también las malas, nos ayudan para bien. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Por eso Pablo dice, conforme al propósito son llamados. Porque tanto lo bueno como lo malo lo vivimos. Dios permite que lo experimentemos para poder desarrollar en nosotros el llamado y el propósito que Él tiene para nuestra vida. Él tiene para nosotros, para nuestros hijos, para nuestra casa, para nuestra familia.
A veces vamos en dirección contraria. Mira el que te da al lado y dice, no vayas en contramano. Te va a llegar la multa. ¿Qué pasa cuando tiene auto? ¿A quién le lleva alguna vez una multa? ¿Qué es lo primero que hacemos cuando llega una multa? Nos agarramos la cabeza, ¿verdad? Eso es lo que nos pasa cuando oramos en dirección contraria. Daniel estaba, cuando entendió esto, comenzó a orar en la dirección correcta. Pero ¿cómo hizo para orar en la dirección correcta? Era un hombre que tenía intimidad, que meditaba en la palabra de Dios. Por eso se le revelaba la palabra de Dios. Y era un hombre entendido en el tiempo que vivía. Y como era un hombre entendido, entendía lo que estaba viviendo en el tiempo que se encontraba. Y Daniel literalmente entendía el tiempo cronológico en el que él se encontraba. Cuando él entendió esto, comenzó a orar en esa dirección y hace una oración a Dios pidiéndole que Dios vuelva a la misericordia, que cumpla la palabra que había prometido. Decía el que tenía al lado, las promesas que Dios te hizo. Decirle fuerte, las promesas que Dios te hizo. Se van a cumplir. O decirle, se van a cumplir. Pero es necesario tener intimidad con Dios, estudiar la palabra de Dios, poder recibir la revelación de lo que Dios te quiere mostrar, ser entendido en el tiempo en el que estás viviendo. Cuando tú tienes intimidad con Dios, cuando tú abres la Biblia, cuando tú escudriñas, cuando tú estudias, cuando tú meditas la palabra, cuando tú piensas, cuando tú reflexionas, Dios te hace un hombre entendido en su palabra. Dios te hace un hombre entendido en el tiempo en el que estás viviendo. Entonces no hay lucha, no hay tormenta, no hay crisis que te puedan derribar, porque tú estás entendiendo que después de la lucha viene la victoria. Va a pasar, que la tormenta va a pasar de largo, que nada es para siempre, que solamente es un momento. Dios está necesitando hombres entendidos, mujeres entendidas en estos tiempos, que se levanten a decir, la crisis en el país no va a derribar tu casa, la crisis del país no va a derribar tu hogar, no va a traer pobreza. La crisis en tu barrio no va a afectar a tus hijos. Las drogas en tu barrio no va a tocar a los tuyos. No va a tocar a tus hijos. No va a tocar a tu esposo. No va a tocar a tu esposa. El infierno no va a poder hacer nada contigo. Está esperando que haya una generación que se levante entendida. Termino con esto, si los adoradores quieren subir. Y usted se quiere poner de pie. Por eso muchas veces le estamos preguntando al Señor, ¿por qué? ¿Por qué esto, Señor? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Decía que tenés al lado, saca de tu lenguaje el por qué. El por qué es sinónimo de no entender.
¿El por qué? Es una pregunta que nos hacemos cuando no entendemos lo que estamos viviendo. Pero si soy un hombre bueno, soy una mujer buena, soy un papá bueno, soy una mamá buena, voy a la iglesia, conozco la palabra. Los fariseos conocían la palabra y crucificaron a Jesús. Algunos, otros entendieron que era el Mesías. Aún se le revela a ese ladrón que estaba al lado de Jesús en ese momento. Jesús en la cruz, dos ladrones, uno burlándose de Jesús y diciéndole: ¿dónde está tu reino? ¿Dónde está tu poder? Mira dónde estás, mira cómo estás. Y el otro ladrón del otro lado que se encontraba al lado de Jesús, le dice: cállate, tú y yo somos merecedores de estar aquí en esta cruz, pero este es un hombre santo, este hombre no merece estar aquí. ¿Creyó cuando estaba robando? ¿Creyó cuando le predicaron? ¿Creyó cuando iba al templo? ¿Cuando iba a las sinagogas? No, creyó en la cruz. Y le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando entres en tu reino. En ese momento se le reveló que Jesús era el Cristo, era el Mesías, que Él era el Salvador. ¿Y qué le dijo Jesús? De cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Importante escudriñar la palabra de Dios. Pero tan importante que pueda revelar. Por eso dije la ignorancia, la correligiosidad. Porque hay religiosos que dicen hoy: Jesús dijo, si no, aquel que no fue bautizado, aquel que no nace del agua y del Espíritu, ¿qué pasa? ¿Qué fue lo que dijo Jesús? El mismo Jesús no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Se contradice Jesús? ¿Tuvo tiempo ese ladrón a bautizarse? Preguntaba que ¿tuvo tiempo? ¿Tuvo tiempo de comer? ¿Tuvo tiempo de aprender? ¿Tuvo tiempo de celebrar la cena? Por eso Dios levantó a Pablo. Por eso nosotros hoy estamos aquí. Porque Pablo recibe la revelación del Evangelio. Y él dice en Gálatas 11 y 12: el Evangelio que yo predico no me lo enseña ningún hombre, sino que lo recibí por revelación
de Jesucristo. Por eso Él decía, vosotros sois salvos por la fe. Vosotros sois salvos por la gracia de Jesucristo. Por eso el ladrón pudo entrar en el paraíso sin bautizarse, sin circuncidarse, sin seguir ningún rito, ni cualquier otra cosa que la ley imponía. La falta de revelación de la palabra, la falta, la ignorancia en la palabra, fue lo que durante mucho, pero mucho tiempo hizo daño a la iglesia. Pero yo creo que en este tiempo se va a levantar una generación violenta a predicar ese evangelio que vino por revelación a Pablo. Poquito amén. Ese evangelio que vino por revelación a Pablo. Ese evangelio que vino por revelación a Pablo. Ese evangelio que Jesús le encargó a sus discípulos en Hechos 1:8. Me seréis testigos cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y recibirán poder, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos no solamente en Judea, sino en toda Jerusalén, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Jesús le dice a los discípulos, a los apóstoles, cuando venga el Espíritu Santo, no solamente van a predicar aquí en Judea, sino en toda Jerusalén, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Porque la gran comisión, ya Jesús lo dijo, es predicar el evangelio a toda criatura, a ser discípulos de todas las naciones. Pero aún ellos mismos apóstoles creían que la salvación era por obras. Por eso le pedían a los gentiles que se circunciden, que respeten las obras de la ley. Por eso Pablo decía, no somos salvos por las obras de la ley, somos salvos por la fe, somos salvos por gracia. La religión misma metida dentro de la iglesia, los mismos apóstoles, el mismo Pedro, comía con los gentiles, pero cuando venían los judíos se apartaban de ellos, y Pablo lo confronta. Le dice, ¿qué clase de cristiano eres tú? ¿Qué clase de discípulo eres tú? Que comes con los gentiles a escondidas de los judíos, pero cuando vienen los líderes de la iglesia judía, tú te apartas porque tienes miedo de ellos. Por eso Pablo lo confronta y dice, porque el evangelio, la salvación, no es por las obras de la ley, sino por la gracia de Jesucristo, por medio de la fe. Por eso hay gente, como no tiene la revelación de la palabra, que hoy dice y enseña, tienen que ser bautizados para recibir el Espíritu Santo. Porque el tiempo de los apóstoles, Felipe desciende a Samaria, y toda Samaria, Simón el Mago, todos creen, reciben la palabra, dice, literalmente así dice la Escritura, recibe la palabra Samaria. Y Juan y Pedro se enteran de que fueron bautizados, descienden a Samaria y les imponen las manos para que recibiesen el Espíritu Santo. Pero después encontramos gentiles a los que Pablo les anuncia y les predica que reciben el Espíritu Santo
Sí, será bautizado. Dios cambia. La Biblia se contradice. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos, seguirá siendo siempre el mismo. ¿Cómo era el título de la palabra? ¿Cómo era el título de la palabra? Los resultados de tener una palabra revelada te conducen a ti, a tu casa, a tus hijos, a tu familia, a la victoria. Pero para recibir revelación hay un precio que uno tiene que pagar. ¿Cuántos aquí quieren servir al Señor? ¿Cuántos aquí quieren servir al Señor? Levanta tus manos y cierra tus ojos. Dice Primera de Juan, mantén tus manos levantadas, tus ojos cerrados. Primera de Juan 5, 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Para poder pedir algo que sea conforme a su voluntad, necesitamos ser entendidos. Si somos hombres y mujeres entendidos en el tiempo en el que vivimos, Él nos oye, porque si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos la petición que le hayamos hecho. A veces vamos en contramano. A veces oramos por cosas que no debemos, pero están en la voluntad de Dios. Por eso no recibe respuesta. Por eso hay gente que dice: pastor, ¿por qué vengo orando años y esto no sigue igual nada? Porque si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, cualquier cosa que nosotros le pidamos, sepan bien, tengan bien en cuenta que cualquier petición que ustedes le pidan, les será concedida. Tal vez es tiempo de cambiar el rumbo de tu oración, la dirección de tu oración. Volver a la intimidad, volver a la palabra, escudriñar la Escritura para poder ser un hombre entendido, tener la victoria. La victoria no está en las manos de Dios, la victoria está en tus manos. ¿Por qué tantos obstáculos, pastor? ¿Por qué tantas luchas? ¿Por qué tantas dificultades? ¿Cómo está tu tiempo con Dios? ¿Cómo está tu intimidad con Dios? ¿Cuál es la necesidad que tú tienes de conocer más de Dios mediante su palabra? ¿Cómo está tu altar con Dios? ¿Cómo es tu búsqueda? ¿Cómo es tu búsqueda? ¿Cómo está tu altar? Está ardiendo, está lleno de fuego ardiente. Hay desesperación en tu vida, a pesar del trabajo, a pesar del cansancio,
No, sí, toma nota para que no te vendan gato por liebre.